Hola, hace días que tengo muchas ganas de compartirte esta reflexión, que ha sido más bien un proceso gradual de transformación de mi mente y de mi corazón también, que tiene que ver con la relación con Dios. Y para eso tengo que remontarme un poquitito hacia atrás, hacia unos 11 años atrás. Yo antes era como cualquier ser humano, desconectado de su espíritu, viviendo una vida superficial sin conectar con el inconsciente, viviendo en piloto automático. Tanto así que me llegué a exigir un montón, moviéndome por estos patrones inconscientes de exigencia, de tratar de ser una buena mamá, de darlo todo. Me hice bolsa, me exigí tanto que me llevé al colapso. Y en ese momento de colapso tuve una experiencia fuera del cuerpo en la cual yo viajé al borde del universo y se me mostró desde ese lugar que todo estaba tejido por la misma energía, era el mismo hilo, que en este viaje se me mostraba con la palabra amor, pero que es como decir energía o decir conciencia, es exactamente lo mismo. Esa es la materia fundamental del universo, de todo lo que nos parece real y seguramente todo lo que nos parece irreal también. Bueno, después de este viaje, yo regresé. Seguramente todo esto tomó un par de segundos, pero se sintió como eterno. Yo regresé con mucho conocimiento. Mi, mi mente se había expandido increíblemente y mi faceta espiritual ahora estaba activa, estaba disponible. Eso quiere decir que veía todo con otros lentes y podía ver más allá de lo superficial. Podía ver por fin las dinámicas inconscientes. Eso quiere decir que ahora veía a las personas y entendía perfectamente por qué actuaban como actuaban. Podía ver el dolor, podía ver las estructuras de pensamiento que habían detrás de su comunicación, podía leer su cuerpo y entender qué era lo que estaba expresando, cómo cada deformación y cada postura hablaba de un dolor y de una forma de pensar respecto a sí misma y respecto a la vida. Pude leer todo, se despertaron muchos dones. Podía escuchar a grandes distancias, podía leer los pensamientos de otras personas. ¿Qué más? Hoy pasaba algo re loco, que esto creo que no lo he compartido nunca. Y es que podía ver todas las líneas de tiempo que se desplegaban como un abanico cuando yo iba a tomar una decisión. Entonces, ante cada paso que yo iba a dar, en mi mente adentro, como en este ojo interior, que es esta intuición que uno tiene, se desplegaban yo veía como un abanico. Y cada una de esas posibilidades era, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Y se abría ¡pua! Un montón de posibilidades y yo podía incluso entrar a una y abrirlas. Era muy interesante. También podía entrar dentro de mi cuerpo y poder ver adentro de los conductos donde pasaba la sangre, por ejemplo. Podía ir directamente a una parte del cuerpo y hacer un zoom para ver el estado en el que estaba. Podía hablar con mi cuerpo también. Recuerdo que en ese tiempo tenía un dolor en las caderas porque tenía mi cadera girada y le pregunté a mi cadera qué pasaba y me dijo que había un bloqueo con la sexualidad, había vergüenza y que por eso había girado la cadera para esconderla, para esconder como las curvas naturales. Así que fue mucha información que llegó eh, así como de sopetón. Tanto así que durante varios meses se sintió bastante esquizofrénico. Me costaba mucho relacionarme con el mundo tridimensional común y corriente, porque era como que yo veía 70% más que las personas y veía cosas extrañas. Veía y escuchaba cosas extrañas. Ahí entendí lo que le pasaba a los esquizofrénicos, y es que ven cosas que los demás no ven. Pero si tú no sabes bien cómo navegar eso, te puedes quedar atrapada. Y ahí yo estuve como media atrapada durante tiempo indeterminado, que yo asumo que fueron meses, pero que realmente no sé cuánto tiempo fue. Y desde esa experiencia en adelante, el amor incondicional
con el que yo conecté en ese viaje, que fue así como, wow, una cosa gigante, era un amor que yo nunca había conocido. Yo que venía con mi espíritu dormido durante, esto fue como a los 25 años, eh, venía con la sensación o con la percepción de que el amor era lo que a mí me contaban en las películas. Tenía una percepción del amor muy reducido y este viaje me mostró que el amor era otra cosa y que tenía otra apariencia y se sentía completamente distinto a lo que yo creía que era el amor. Entonces, se me abrió el corazón a otros niveles y quedé con una sensación de, wow, el mundo es maravilloso, la vida es hermosa, yo soy preciosa, soy un ser divino. Eso era Esa fue la verdad que logré percibir en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón después de ese viaje, pero comenzó a disolverse al pasar las semanas, porque iba regresando a este cuerpo traumatizado que tenía su propia historia, a esta mente enredada que tenía su propia psicología distorsionada producto de las experiencias que yo había vivido. Y estos 11 años fueron 11 años para desenredar todo lo que en este cuerpo humano se transformaba en una interferencia para volver a conectar con ese estado original que hace 11 años se me mostró. A mí se me mostró que el cielo no está en otro lugar, está en la tierra, pero que para verdaderamente expandir ese espíritu en nuestro cuerpo, nosotras tenemos que sanar. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que desenredar la mente, tenemos que liberar todas las tensiones del cuerpo, tenemos que volver a cero, como si fuéramos recién nacidas, incluso antes de nacer, porque también hay experiencias traumáticas previas al nacimiento. Entonces hay que volver a cero. Este cuerpo humano tiene que volver a cero para que deje de hacer interpretaciones del mundo, para que deje de tomar un bando y otro bando, para que deje de juzgar a las otras personas y comprenda que tú y yo somos lo mismo. Volver a cero significa ya no estar atrapada en el pasado, en el futuro, sino presente aquí, en el ahora. Y recuperando nuestra capacidad creativa para decir, quiero esto y que ocurra. 11 años, hermana, 11 años me ha tomado este viaje de desenredar, de limpiar, de purgar, de recuperar mi conciencia divina para sentir que mi vida es como lo que yo conocí hace 11 años. Y ha sido un proceso lento y también tuvo mucho de tristeza, porque imagínate lo que significa hace 11 años para mí conocer el amor más grande del mundo e irlo perdiendo. Yo entré en una depresión en ese proceso, porque sentí que había tocado algo tan bello y, y no saber cómo regresar fue muy doloroso, porque sentí que nunca más iba a volver a ese estado. Pero también podía escuchar esta guía interna que fue ese espíritu, esa faceta espiritual mía que me hablaba y me lleva hablando 11 años con mucha claridad, me habla como si fuera una persona dentro. Y esa parte de mí que soy yo ahora, yo me dije con total claridad, no te preocupes. Lo que va a venir ahora es el proceso de limpieza para que tú realmente puedas habitar ese lugar, pero en total sintonía con tu cuerpo. Tú tuviste un vistazo de lo que realmente está disponible para ti, pero ahora tienes que hacer el trabajo de ordenar tu vida humana, de ordenar tus relaciones personales, ordenar tu relación con el trabajo, con tus hijos, con tus padres. Todo tiene que estar ordenado y todo debe ser una expresión de la divinidad. Y eso he estado haciendo durante 11 años y eso me ha llevado a a una maestría en mis emociones, a una maestría con mis pensamientos, a una maestría con el movimiento, a una maestría en las relaciones personales, a una maestría en todo lo que antes era una debilidad, un problema, algo que en mi vida no estaba funcionando. Tomé cada una de las partes de mi vida y la hice florecer. Y sigo en eso. Sigo con
Sigo haciéndolas florecer una y otra vez, pero hay algunas que están avanzando más rápido, que florecieron antes, y hay otras que están como recién andando, como mi economía, por ejemplo. Uy, que me ha costado la economía, ha sido sumamente difícil. Había tantos patrones inconscientes que tuve que ir desarmando con los años, que recién ahora estoy llegando a cero, para recién ahora poder encarnar esa parte de mí que realmente se siente digna, merecedora de utilizar sus dones para poder generar ingresos y vivir una vida alineada, como realmente mi faceta espiritual me lo está pidiendo. Y bueno, en todo este viaje, yo desde este inicio hasta ahora, estos 11 años, he transitado por diferentes formas de percibir a la divinidad. Al principio tenía esta sensación de, wow, la divinidad es todo, ¿cachai? Yo soy divinidad, tú eres divinidad, como que lo entendí, ¡fua! Pero se empezó a disolver esta sensación y entré en el cuerpo. Y en el cuerpo y en la duda y el trauma. Y eso me llevó a posicionar a la divinidad afuera, a buscarla afuera, a rezar a la divinidad. Así atravesé por diferentes sistemas de creencias, exploré muchas cosas muy diferentes y en todas permanecí un rato hasta que se sintió extraño, se sentía como una cárcel y salía. Aprendía cosas y salía. Pasé hasta por el cristianismo. Esa fue como la última. La última vuelta que me di por uno de esos sistemas de creencias fue el cristianismo. Muy bonito el viaje, pero sigue situando a la autoridad afuera. Y en este último viaje que hice, cuando estuve en el cristianismo, que ahí sí que pone a Dios en otro lugar, no adentro, yo estaba en ese momento viviendo en Chiloé con mi hijo más pequeñito, sola, teniendo que enfrentarme a mí misma porque tenía mucho tiempo libre y estaba en un sector rural. Realmente era como que no tenía escapatoria, tenía que revisar todos mis dolores fundamentales. Tuve que ir a mirar la vergüenza, la culpa, todo lo que estaba más o menos oculto como por acá, lo puse enfrente y lo atravesé. Y lo que ocurrió fue que a medida que fui tocando la vergüenza y la culpa y el dolor y limpiando, mi conciencia comenzó a cambiar gradualmente. Esto comenzó hace unos 6 o 7 meses. Empecé a sentir extraño esto de Dios y rezar y pedir a Dios, algo que antes se sentía muy natural. Y a medida que disolvía la vergüenza e iba entrando en este lugar de poder donde siento que soy el espíritu, ya no es como que tengo un espíritu, sino que esta faceta espiritual ahora está más dentro de este cuerpo. Por lo tanto, puede expresarse más a través de mi movimiento, de los colores, de la forma en la que hablo. Este es mi espíritu hablando. Entonces, a mayor espíritu encarnado, más comprensión ha ido llegando en relación a que Dios realmente soy yo, pero no como de una manera individual, sino más bien reconocer, reconocerme como una expresión de de esa divinidad. Y eso significa que ya no tengo a quién rezarle, no tengo nada a quien pedirle. Y durante unos meses estuve súper descolocada en esta transición porque decía, bueno, ¿y cómo me relaciono ahora con esta nuevo entendimiento de lo divino? Y realmente no sabía, no sabía cómo comunicarme con esa faceta, porque hasta ahora siempre había estado afuera y ahora la sentía adentro. Hasta que logré entrar en una nueva faceta de profundidad en la que entendí que ahora yo comandaba. Yo ahora era la creadora. Entonces ahora simplemente lo que estoy haciendo cada día es dedicar un tiempo para entrar en esta autoridad y decir, ok, ahora abro esto, cierro esto. Es algo así como estar en el computador de mi vida y decir, bueno, esto de aquí se cancela, se borra, tum, tum, tum. Y estar en el control de mando decidiendo más o menos para dónde van las cosas. Y
lanzando flechas. Y al día siguiente inmediatamente veo los resultados. Veo como los movimientos energéticos que hago desde esta autoridad desencadenan cosas en el mundo, en el mundo real. Esa es mi nueva relación con lo divino. Ya no se siente como algo externo, tampoco es como que Dios está en mí, tampoco es como que yo soy Dios, sino que Dios se disolvió. Ese concepto ya no lo uso en mi vida. Ahora siento que en mí habita una, una sensación espiritual. Siento que mi vida y mi cuerpo están inmersos en esa experiencia espiritual. Y lo más curioso es que estoy recuperando la conciencia que en algún momento tuve hace 11 años. Y es que cuando yo tuve esa experiencia, yo veía todo lo que estaba a mi alrededor y veía como un tablero de juego. También veía la conversación espiritual de todo. Yo veía las cosas, veía las interacciones, veía las personas y podía leer todos los símbolos con una facilidad increíble. Entonces podía leer los números, podía leer las sincronías. Todo me hablaba porque todo ese tablero era la expresión de mi mundo interno. Entonces yo para entenderme miraba a la afuera, miraba cómo se relacionaban esas personas y veía cómo eso me impactaba emocionalmente y era rápidamente algo que yo podía descubrir y decir, ah, entiendo, eso que pasa ahí me está mostrando esto que me pasa a mí, entonces yo iba hacia adentro, trabajaba con eso y ¡pah! Lo desbloqueaba y esas experiencias que antes veía afuera dejaban de aparecer. Y eso es lo que vengo haciendo durante 11 años, es alterando la realidad a partir de la información que la realidad me da, la realidad externa, para hacer las modificaciones dentro de mí y romper esos patrones afuera. Es decir, fui recuperando mi capacidad creativa para salir del modo automático, rompiendo los patrones inconscientes y recuperando la capacidad de crear conscientemente. De decir, a ver, ahora yo quiero que ocurra esto. ¡Fa! Y ocurre. El otro día dije, me gustaría tener zapatillas nuevas. Y dije, y me conformaría con que fueran como de tal y tal y tal y tal. Así dije ciertas características. Y en la tarde mi mamá llegó con unas zapatillas y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tal persona compró estas zapatillas, no le quedaron bien y las mandó para ti. Y eran como las que yo había dicho. No había especificado color, no había especificado tantas cosas, pero había dicho ciertas cosas y esas zapatillas las tenían esas características. Entonces, eso es lo que va ocurriendo ahora en esta nueva faceta en la que estoy explorando, en la que yo soy la creadora y yo lanzo flechas y recojo. Es como que siempre, siempre cosecho, siempre cosecho, siempre cosecho. Está muy entretenido, muy entretenido. Y si te gustaría aprender a hacer esto conmigo, voy a dejar mi correo electrónico. No voy a hacer página de ventas, no te voy a ofrecer nada especial, voy a dejar un correo. Y la persona que realmente quiere desbloquear esto, esta experiencia mágica, creativa en su vida y recuperar su autoridad espiritual para que su vida sea una expresión de esa divinidad, me va a enviar un correo electrónico. Porque siento que hay personas que están listas para desarrollar esta maestría de conciencia, esta maestría de liderazgo también, esta maestría de alquimia, de entender que la realidad externa no es más que una expresión de lo que, de la configuración interna que tenemos. Uf, ya, eso es todo por hoy. Te dejo un beso.